Hola a todos, bienvenidos a la clase 2. En esta clase vamos a estar hablando de la forma de aprender de las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sobre todo, o sea, vamos a desarrollar las características, digamos, que están presentes en este trastorno o en las personas que tienen este trastorno, porque es, digamos, la presentación o la forma, digamos, más compleja y que requieren más recursos en relación con los problemas de atención y de impulsividad e hiperactividad, ¿sí? Pero bueno, todo lo que propongamos en las próximas clases como recursos, digamos, también van a servir para chicos que tengan problemas de atención leves, digamos, que no presenten este trastorno, ¿sí? Entonces, la idea es que hoy hablemos o yo les presente, digamos, qué implica, ¿sí? Cuáles serían las posibles causas, eh, cuáles serían las características, tanto en niños como en jóvenes como en adultos, eh, y que pensemos, digamos, cuáles son los signos de alerta para después poder, la próxima clase, hablar directamente sobre recursos, ¿sí? Bien. Entonces, como le decía, la definición, bueno, es un trastorno neurobiológico que aqueja tanto a adultos como a niños, ¿sí? En general, se sugiere que no se diagnostique antes de los 5 o 6 años, ¿sí? En un momento dado se hablaba, pero que tiene que haber antes de los 7 eh, algún antecedente, ¿sí? ¿Por qué, digamos, no hasta los 5? Porque, bueno, en general, digamos, los niños suelen, eh, digamos, en lo que es el desarrollo normal, tener momentos de hiperactividad, de impulsividad, de torpeza, digamos, así como de problemas de atención, porque, bueno, digamos, están aprendiendo tantas cosas a la vez, digamos, y organizándose con su cuerpo, e investigando que, bueno, es posible que aparezcan cosas, digamos, y a veces también tiene que ver con, bueno, digamos, qué posibilidades de aprendizaje le han dado en el hogar. Digamos, familias que por distintas circunstancias pueden pasar, estar en momentos de mucha desorganización y entonces es difícil tener que un chico logre estar organizado si su entorno no lo está. Entonces, lo que se espera es que si va a un entorno organizado, como en general es el jardín, la escuela, que de a poco pueda ir mostrando que en otros entornos más organizados tiene más posibilidades. Entonces, por eso se dice, bueno, los 5, los 6 años, digamos que es cuando, bueno, ya tuvo un tiempo de, digamos, porque bueno, en nuestro país, en realidad, nosotros tenemos como la obligatoriedad de preescolar, digamos, y después toda la primaria, pero bueno, en general todos los chicos van a los 4, incluso ahí tenemos maternal, digamos, entonces, bueno, el acceso, y esto es a nivel estatal también, no solo privado, el acceso a un espacio estructurado puede ser desde mucho antes. Entonces, bueno, si ya en otro entorno se nota que hay dificultades o que hay problemas de atención graves, o bueno, entonces ahí sí se interviene, porque hay desde donde evaluar, digamos, y es donde poder sacar otras conclusiones, ¿sí? Pero bueno, en general implica un patrón persistente, ¿sí? O consistente, digamos, durante un tiempo determinado, o sea, por eso decimos, no es algo que puede ser, digamos, algo, bueno, en un momento, tuvo un momento, digamos, de inatención o un momento de impulsividad, no, no, tiene que ser sostenido en el tiempo y que le impida realizar las actividades de desarrollo típico, las actividades diarias, ¿sí? Le cuesta, digamos, poder sostener, digamos, el lavarse las manos, el cepillarse los dientes, o sea, cosas que son esperables a esta edad que el chico aprenda o pueda, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las características, ¿no? Como les dije antes, es un trastorno neurobiológico, es decir, no tiene que ver con la crianza, no tiene que ver, o sea, colabora, si tenemos lo que yo les decía, si hay un ambiente, un entorno que no es favorecedor, y bueno, sí, se agravan los síntomas, pero no es que aparecen los síntomas por esto. Eh,
¿sí? Sino que existe el trastorno, ¿sí? Las investigaciones que se están haciendo hasta el momento hablan de que hay diferencias anatómicas muy pequeñas en distintos, digamos, pero en distintos módulos cerebrales, sobre todo los que tienen que ver con funciones ejecutivas, ¿sí? Y también diferencias en el desempeño de dos neurotransmisores, la dopamina y la noradrenalina, que son los que, digamos, los que regulan la posibilidad de inhibir, ¿sí? De sus impulsos y bueno, que serían los que impiden de alguna forma la regulación de estos chicos, ¿sí? ¿Cuál es la causa más común y la que tiene más basamento científico es la genética? ¿Sí? Después hay otras teorías, digamos, que no tienen todavía respaldo científico, ¿no? Hay cuestiones, algunos hablan de cuestiones ambientales, otros hablan de, pero bueno, todavía, digamos, no tiene basamento científico, no está reconocida como una causa probable de este tipo de trastornos, ¿sí? Eh, bien, dentro de lo que es, digamos, este tipo de trastorno podemos encontrar niños que son, o sea, que lo que presentan de este trastorno, aunque se lo ya denomine de la misma forma, en realidad lo único que presenta es una atención severa, o sea, que tiene un déficit en la regulación de la atención. Es decir, de repente, digamos, alguien le habla y él es como que no pasará nada, como que no da muestras de estar digamos, escuchando lo que uno le está diciendo, y no es por un problema auditivo, obviamente, que es lo primero que hay que descartar, tampoco, porque es distinto, el que no escucha está atento a otra cosa, porque no está escuchando que hay un estímulo que lo está llamando. En cambio, esto, digamos, muchas veces pasa que estos chicos miran, porque, digamos, uno quizás les llama la atención para que los mire, pero igual es como que, digamos, no, está en otra cosa, ¿sí? Eh, eh, Pasa mucho en el jardín, es como muy característico, digamos, ¿no? Que quizás cuando la maestra lo llama, que cuando lo atiende, que cuando le habla directamente, ahí puede conectar, pero si no está como, eh, ¿sí? Eh, por eso muchas veces se lo confunde con TEA, ¿no? Con trastorno del espectro autista. Por eso hay que, digamos, indagar, averiguar por dónde puede estar pasando la dificultad, ¿sí? Eh, También están aquellos chicos que, digamos, que presentan específicamente hiperactividad o impulsividad, generalmente van juntas, ¿no? Hiperactividad es el movimiento continuo, porque lo que no puede regular es el nivel de actividad que presenta, ¿sí? Y el impulsivo es el que no puede controlar el impulso, es decir, que de repente, digamos, quiere agarrar algo y en ese querer agarrar algo lleva por delante todo lo que tiene porque no puede como inhibir el movimiento sale como disparado, ¿no? Como, eh, eh, entonces, esta combinación de que no poder mantenerme quieto y a la vez no poder controlar la fuerza, la forma en que hago las cosas, digamos, es eh, muy complejo, digamos, ¿no? De repente hay chicos que quizás después presentan, digamos, todo junto. Es el inatento y hiperactivo impulsivo. O sea, chicos que por momentos están como en otro mundo, ¿sí? Como que no pueden prestar atención a nada de lo que se les... O sea, no pueden focalizar, ¿sí? No pueden descubrir que se les está hablando a ellos o que... sostener algo que les están diciendo, ¿no? Es como que se olvidan rápido y no es por una cuestión de memoria, no es por un problema memorístico, ¿sí? Bien, como yo siempre les digo, digamos, o sea, en otros cursos, digamos, siempre hago lo mismo, digamos, cuando hablo de diagnóstico o cuando hablo de cualquier presentación que, digamos, trato de buscar evidencia científica y una forma de diagnosticar que esté avalada, digamos. Entonces, me baso o en el manual de psiquiatría o en la clasificación internacional de las enfermedades, digamos, algo que realmente tenga peso, ¿sí? Entonces,
si uno se basa en el manual de psiquiatría, digamos, de la salud mental, digamos, en donde digamos, hay una descripción, un consenso sobre a qué definimos de determinada manera, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que en la última presentación que se hizo de este manual, ya hubo cambios. ¿Por qué? Porque hasta ahora, digamos, solo se hablaba de este trastorno en niños y en adolescentes, ¿sí? Pero en adultos, digamos, era como que se decía, bueno, no, si no presenta, es digamos que si no se fue diagnosticado cuando era niño, cuando era adolescente, es porque en realidad nunca tuvo este trastorno. Y en realidad lo que se fue viendo es que este trastorno en realidad es aceptado como trastorno en 1980, ¿sí? Por lo tanto, digamos, hay un montón, digamos, hasta que esta, o sea, esto, hasta que los pediatras, los médicos se especializan como para poder hacer, digamos, diagnóstico temprano, pasan muchos años y hay muchas personas que quedan en el medio sin un diagnóstico claro, ¿sí? Y además ha cambiado, por lo menos en nuestro país, la forma en que se educa, ¿sí? Cuando yo era chica, digamos, y estoy hablando de hace muchos años atrás, digamos, la forma de enseñanza era mucho más conductual, o sea, o sea, como, ¿no? Como una cosa de, bueno, las cosas se hacen así, de esta manera, había mucho de repetición de consignas y bueno, cómo se corrige el error, el error se corrige haciendo 5 renglones de tal palabra que te salió mal, o haciendo 5 veces una suma, una resta que no te salió, o sea, como que, ¿no? Ese tipo que obviamente dejaba mucho por afuera de todo lo que implica el aprendizaje, pero a personas con dificultades de atención, con dificultades, digamos, les servía mucho, digamos, esta forma repetitiva, digamos, y estructurada de aprender. ¿Sí? Entonces, a algunos no les fue tan difícil, digamos, recorrer todo lo que es el sistema educativo. Acá han tenido, obviamente, sus dificultades, pero por eso muchos, digamos, llegan, digamos, a darse cuenta de las dificultades que tienen y de la necesidad de ayuda cuando son adultos. Y ahora el DSM-5 lo tiene en cuenta que pasan estas cosas pero obviamente, como, digamos, para poder ser diagnosticados con este trastorno, en realidad tiene que haber antecedentes, digamos, y cuando uno empieza a indagar, dice, sí, porque a mí me pasa tal cosa. A mí, digamos, me ha pasado con pacientes, digamos, niños que venían a mí por ser psicopedagoga, digamos, que llegaban acá por problemas en la escuela, y que cuando empiezo a hablar con los padres y les cuento, a mí me parece que pasa por esto, que tiene esto, ¿no? El papá o la mamá me dicen, ah, pero yo era igual. A mí me pasaba lo mismo y a mí o sea, entonces claro, el adulto se reconoce a partir del niño. Muchas veces lo que pasa es que el adulto, o sea, tuvo dificultades, pero quizás en el hijo aparecen con mayor evidencia. ¿Sí? Y quizás ellos se dan cuenta más rápido, ¿no? Porque se dan cuenta de que presentan dificultades, eh, ¿no? Y quizás a veces algunos recursos que ellos han utilizado en su propia vida, los papás, los ponen en práctica y a los chicos suelen servirles porque, digamos, ¿no? Como que eh, es, bueno, si a ellos les sirvieron, a los chicos puede ser que también les sirva el poder poner en juego esos recursos, ¿no? Nada de lo que vamos a hablar es totalmente novedoso, digamos, en realidad a veces tiene que ver con eh, una cuestión eh, mm, que es de poner en práctica o de pensar que tal cosa que yo habitualmente hago la tengo que intensificar o la tengo que explicar específicamente para que la persona con estas dificultades pueda entenderla mejor, cuál es el objetivo y hacia dónde va. Bueno, ahora ya vamos a ver. La clase que viene vamos a ver bien cómo. Bueno, entonces, como les decía, ¿cuáles son los cambios en relación con cómo se veía este trastorno hace unos años? Bueno,
esto de la forma de examinar o de realizar, bueno, estamos hablando de que hay posibilidades de encontrar, sí, o sea, tiene que haber la aparición de síntomas previos a los 7 años, pero digamos, puedo pensarlo, aunque la persona que venga a verme sea un adulto, un adolescente, tratar de indagar, porque antecedentes tiene que haber, o sea, no es algo que aparece solo y de repente en la adultez, sino que hay antecedentes, ¿no? Que cuando uno indaga con una batería específica, en personas se empiezan a dar cuenta que tuvieron dificultades con determinadas cosas, ¿no? Eh, Antes hablábamos de 3 subtipos, ¿sí? Y ahora estamos hablando de presentaciones clínicas. Entonces, cuando uno habla de presentaciones clínicas, dice, bueno, ahora actualmente lo que vemos o lo que se puede diagnosticar en, en- en- en relación con esta persona es tal cosa. Entonces, como es una presentación clínica, no es algo que digamos, bueno, esto es así. No, esto ahora es así y más adelante puede ir cambiando. Se supone que debe ir cambiando con el tratamiento, ¿sí? A ver, no es un trastorno que desaparece, es un trastorno que está, ¿sí? No es que se cura, ¿sí? Sino que con tratamiento se puede mejorar muchísimo, ¿sí? Las posibilidades de las personas, digamos, pero lo primero que tiene que poder aceptar la persona y la familia es que esto es algo que lo va a acompañar toda la vida. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno piensa, o sea, aunque al principio es difícil de entender, la cuestión es, bueno, yo esto no es que lo uso hoy y me queda solo para mí, no, lo uso hoy, mañana quizás lo reformulo para otra cosa, pero siempre voy a necesitar como estar atento a determinadas cosas más que otras, porque esto facilita, o sea, si vos pensás que lo usás un tiempo y después no lo tenés que usar más, perdés el tiempo al dejar de usar algo que te sirve y retomarlo, digamos, es como, o sea, mantener una ilusión de que algo no lo vas a necesitar o que no vas a necesitar ayuda, es como decir que quienes usamos lentes un día los vamos a dejar de usar. No, pero lo más probable es que lo tenga que cambiar, digamos, el aumento cada tanto y que tenga que ir al oftalmólogo una vez por año, por lo menos, para ir a ver cómo estoy, sí, porque esto es así, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo importante, digamos, porque favorece la posibilidad de mejora, ¿sí? El tener en claro en qué situación me encuentro. Entonces, ahora podemos decir que puede haber un grado leve de este trastorno, un grado moderado, un grado severo, ¿sí? Severo, esto tiene que ver con la cantidad de síntomas que presenta o de dificultades que presenta, ¿sí? Y cuánto hacen de difícil la vida cotidiana. ¿Mm? Eh, y bueno, no, digamos, la cantidad de apoyos que necesite va a ser diferente, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son los criterios? Según este manual, digamos, siempre hablamos de que todo lo que uno presenta tiene que presentar 6 o más síntomas del trastorno para ser tomado como diagnosticado como que presenta este trastorno, ¿sí? En adolescentes y adultos con que tenga 5. Es decir, siempre en niños eh, es como que se busca tener más certeza de la presencia del trastorno, ¿no? Porque, bueno, si no, puede ser otras cosas y no hay que dejar pasar, o sea, si hay dudas, hay que buscar un poco más, ahondar un poco más a ver si no se debe a otra cosa, ¿no? No quedarse con que, porque uno, si no puede descartar cosas que son muy importantes y que pueden tener consecuencias en el tiempo, no abordarlas. ¿M? Bueno, lo que es lo que está relacionado con la falta de atención, entonces tenemos que ver digamos, se hacen estos criterios porque no hay ni una neuroimagen, o sea, no hay tomografía, no hay electro, no hay potenciales evocados que me den una certeza de este trastorno. Es
por evaluación, digamos, una evaluación de un psiquiatra, de un pediatra, en algunos casos se recomienda también hacer o sea, cuando se tiene el diagnóstico o se sospecha, ir a un neuropsicólogo a que evalúe, ¿sí? A veces algunos neurólogos piden que algún psicólogo o un psicopedagogo especialista en neuropsicología o que conozca de evaluaciones neuropsicológicas también haga un diagnóstico, ¿no? Sobre todo en psicopedagogía cuando, digamos, presenta dificultades de aprendizaje específicas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en la falta de atención? Vemos que no presta atención a los detalles o comete errores por descuido, o sea, encontramos que tiene dificultades, ¿sí? Eh, y de repente, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser esto de que no presta atención a los detalles? Bueno, por ejemplo, está copiando el pizarrón o no, y la maestra, digamos, dividió el pizarrón en dos, ¿no? Porque empezó escribiendo en una parte, después sigue en otra, y el chico copia como si todo fuera un continuo, ¿sí? O, por ejemplo, no sabe qué hacer frente o sea, hay cosas en la escuela que a veces no se enseñan, digamos, ¿no? Por ejemplo, cómo utilizar la hoja del cuaderno. O sea, es un chico que de repente escribe en los márgenes, que no se da cuenta que terminó la hoja, o sea, eh, mm, mm, de repente quizás si la maestra se le acabó el pizarrón o la pizarra, lo que use, y corta la palabra y la lleva para abajo, uno sabe que si uno tiene espacio, continúa escribiendo. Bueno, él va a hacer exactamente lo que hizo la maestra. O sea, si a mitad de o sea, a él quizás le me queda en la mitad de su hoja, no importa, va a ir abajo, porque es lo que escribe, o sea, como lo ve escrito, ¿no? Si es que lo ve. O se pierde y no sabe cómo continúa, porque eso les parece raro, no recuerda qué significa. Bien. En esto del error por descuido, bueno, yo pongo el ejemplo de copiar, digamos, del pizarrón, porque es lo más complejo, porque implica una cuestión de organización, digamos, que a uno le parece, digamos, como fácil y en realidad es muy complejo, digamos, entender la organización, ¿sí? De que todo primero es hasta una punta, y más si lo dividen y se le complica más todavía, ¿no? Esto de poder entender, digamos, la organización espacial es muy compleja, ¿sí? Lo mismo, errores por descuido también puede ser que cuando uno le da una indicación y le dice, bueno, eh, no sé, cuando llegues a tal lugar, eh, abrí la puerta tal, ¿no? Y él de repente, quizás llega hasta el lugar, pero cuando llega hasta el lugar ya está, no, abrí la puerta y se queda en abrir la puerta y abre la primera, o sea, no presta atención, no puede mantener como toda la consigna, ¿no? Por eso tiene dificultad para mantener la atención, o sea, quizás puede escuchar, puede atender a la consigna, pero no la puede mantener en el tiempo, entonces se le pierde, digamos, ¿no? Parece no escuchar en algunas ocasiones, esto de poder seguir las instrucciones hasta el final, o sea, escuchar lo que uno le dice hasta el final, en general, inician antes de que uno termine de hablar, o inician antes de terminar de leer la consigna que está escrita, entonces habitualmente se equivocan, ¿sí? Quizás les hace relevante en una consigna, por ejemplo, no sé, de una pregunta o una prueba, en la consigna dice, bueno, leen que dice San Martín y contestan algo y en realidad quizás estaban no preguntando por San Martín, sino por otra persona que tuviera, ¿sí? Pero ellos se quedaron con eso que vieron en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, por eso no pueden dificultad con la organización, todo lo que yo les contaba del tema de uso del cuaderno, uso del poder copiar de un pizarrón, obviamente las tareas, eh, todo lo que requiere un esfuerzo mental sostenido, lo evitan porque, digamos, realmente les cuesta, ¿sí? Eso no quiere decir que hay que ayudarlos a evitarla, no, hay que encontrar formas de que
motivarlos para hacerlo, ¿sí? Pierden las cosas porque en realidad están, o sea, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos estresados, ¿no? Vieron que cuando uno está estresado, digamos, está como, te cuesta todo, te cuesta, digamos, recordar lo que hiciste, dónde pusiste las cosas, qué era lo que tenías que hacer. Bueno, ellos es como que están en un constante estrés, ¿sí? Un constante momento de estrés, en donde todo es confuso, todo enoja, todo es irritación constante, ¿no? Entonces, es difícil todo. Entonces, por eso pierden las cosas. O porque las compartieron, o porque las dejaron acá y ya no se acuerdan dónde las habían dejado, ¿sí? Em, Están quizás haciendo alguna actividad y de repente lo que sea, como se dice, pasa una mosca, sí, ellos siguen a la mosca, algún compañero que habla, algo, bueno, y el problema es que una vez que se distrajeron, es muy difícil volver a donde estaba, porque implica volver a tratar de entenderlo, dónde estaba, qué era lo que quería hacer, encima no tengo motivado para hacerlo. Es difícil, realmente es difícil. Y obviamente es olvidadizo para las tareas diarias, por eso una de las digamos, necesidades fundamentales es los apoyos en cuanto a, em, digamos, que les quede bien claro qué tienen que hacer, qué tienen que traer para el otro día, todo lo que es la planificación y la organización. Bueno, ¿cuáles son las características, los síntomas, digamos, habituales para decir que alguien es hiperactivo o impulsivo? Bueno, se mueve retruosamente las manos, los pies, no se puede quedar quieto en una silla, ¿sí? Eh, Bueno, esto puede pasar en cualquier momento, todos tenemos esto, ¿no? Estamos aburridos, estamos cansados, estamos ansiosos y hacemos estas cosas, ¿sí? Pero no todo el tiempo, no muchas veces, no en distintas circunstancias, ¿no? No cuando no hay algo estresante a nuestro alrededor, ¿sí? Obviamente tiene dificultad para mantenerse sentado, está 2 minutos sentado y por cualquier cosa va a encontrar una excusa para levantarse, para irse. Son los chicos que muchas veces no pueden terminar de comer, están comiendo y se están moviendo y dicen voy al baño, voy a buscar tal cosa, voy a hacer, o sea, no pueden quedarse sentados un rato, ni para mirar la tele, ni para jugar a un jueguito, ni para nada. O sea, en todo están, muchas veces son chicos que hacen lo mismo pero parados y moviéndose, ¿no? Son esos chicos cuando uno los lleva a una plaza, cuando están en un recreo, cuando están en una cosa, hacen más, o sea, ya todo lo que hacen es excesivo, ¿no? Eh, es evidente, o sea, una cosa es correr y otra cosa es correr en la forma en que corren muchas veces los chicos con estas características, ¿no? Es diferente, ¿sí? Se trepan y se trepan, digamos, van al tobogán y van y suben y corren y suben y corren y no se cansan, parecen que no se cansan constantemente, ¿no? En los adultos es algo similar, bueno, no van a, o sea, tienen incluidas ciertas pautas para poder manejarse como adultos responsables, digamos, pero igualmente son personas que están de un lado para otro todo el tiempo, o sea, ¿no? Eh, que hacen quizás 5 cosas a la vez, ¿sí? Bueno, eh, justamente toda la propuesta que implique algún tipo de relajación, de actividad más tranquila, cosa es casi imposible, ¿sí? O sea, no, es como que esto de pensarse como si estuvieran motorizados, ¿no? El adulto refiere que muchas veces sienten como que tienen un montón interno que los hace, como que los impulsa a hacer, ¿sí? Hablan mucho y en exceso, digamos, el exceso es, no, en realidad no escuchan, o sea, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, ¿sí? Entonces, bueno, no es lo mismo aquel que habla mucho que aquel que habla en exceso, es diferente, ¿sí? Esto de terminar, o sea, responder antes de que se haya terminado de preguntar una pregunta, o sea, ¿sí? Para esperar, para tomar turnos, dificultades, interrumpe y importuna a los demás, es muy insistente cuando quiere algo, ¿sí? Por más de que uno le diga, bueno, espera, ya va, y empieza, mamá, 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 no, seño, 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 sí, bueno, este tipo de cosas. Vuelvo a repetir, no son cosas, puede haber etapas en un chico, en un adolescente, donde esto, digamos, sean momentos, ¿sí?
La cuestión es cuando esto no es un momento, cuando es un continuo. Entonces, y hay que tener en cuenta que también hay factores psicosociales que se están, digamos, que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto que venimos hablando, todas estas características, implican que en algún momento, digamos, esto genere en el otro, sobre todo si hay problemas, posibilidad de que aparezcan problemas afectivos, porque estas características agotan al otro, al que está acompañando, lo agotan, lo exasperan, lo irritan, ¿sí? Y muchas veces, a su vez, o sea, y a la persona misma, la irrita el tener que esperar, la enoja que no puede hacer lo que quiere, que se pega, que se golpea, que se lastima, ¿sí? Y esto genera muchas veces toda esta ansiedad, toda esta, digamos, o esto no estar, digamos, como cierto problema de conducta, porque no puede, digamos, adaptarse a la situación en la que se encuentra y no responde adecuadamente. Entonces, todo esto que se genera, digamos, implica que el niño, el adolescente, el adulto va a sentirse aceptado, rechazado, estimulado, criticado. Y eso va a generar, si esto pueda determinar algún poder, cómo va a ser su autoestima, ¿sí? Y qué posibilidades va a tener de desarrollar habilidades, ¿sí? Que le permitan compensar esto que tiene y mejorar día a día, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Por eso, digamos, cuando veamos la forma de trabajo, no solo vamos a estar hablando de recursos para los aprendizajes, sino también de sostén emocional, tanto para las personas como para las familias, ¿sí? Entonces, fundamental, ¿sí? Ya que no tenemos algo que nos diga, como por ejemplo pasa con algún otro tipo de trastorno, algún síndrome en el cual nosotros tenemos, digamos, o características corporales, como puede ser el síndrome de Down, o algún gen, como puede ser el síndrome de también, en el cual cuando uno hace, digamos, el estudio, o ve que hay un, ¿no? O como pasa con otros estudios genéticos en los cuales, bueno, se descubre que hay X frágil, o que tiene síndrome de Rett, o que tiene síndrome de Angelman, digamos, ciertos estudios con los cuales confirma uno el diagnóstico, eh, digamos, entonces hay que asegurarse que este sea el diagnóstico. Entonces, además de toda esa descripción y de presentar la cantidad de síntomas que dice el manual que tiene que presentar para poder ser diagnosticado como esto, también descartar trastornos sensoriales, o sea, esto que hablábamos, bueno, no presta atención, ¿por qué? Porque no ve adecuadamente, porque no, o sea, se equivoca o escribe mal, sí, porque tiene problemas de vista u oído, fundamental, ¿no? Eso descartarlo. También hay que tener en cuenta el tema del sueño. O sea, muchos chicos presentan trastornos en cuanto al sueño, digamos, como puede ser este, ¿no? Tener un problema respiratorio que implique que no pueda descansar adecuadamente, ¿sí? Genera hiperactividad, impulsividad, enojo, irritabilidad, problemas de atención, ¿sí? Entonces hay que descartar también que esto no sea algo. Y obviamente en adolescentes, sobre todo, ¿no? Hablando de depresión, de manía, de ansiedad excesiva que pueda generar, digamos, algunas de estas, eh, cuando, en este caso será cuando en realidad no hay antecedentes de que antes había, digamos, estas características, ¿no? Entonces, bueno, por eso es necesario hacer una investigación sobre la historia de vida de cada persona, ¿no? Y si la persona no lo puede referir porque es muy chiquito, bueno, habla con sus familias, con el entorno, como con las docentes con las cuales trabaja, pedir informes como para saber, digamos, si lo podemos diagnosticar. Y fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de problemas de aprendizaje, digamos, estimar el nivel madurativo, ¿sí? Del niño, tanto en lo intelectual como en el área social y emocional. ¿Por qué? Porque esto también es una incidencia, o sea, si el chico tiene además dificultades, o sea, si en realidad hay una cuestión de eh, discapacidad intelectual, entonces no estamos hablando de este trastorno, entonces estamos hablando de una discapacidad intelectual que hay que, quizás algunos de los recursos que hablemos también sirven, ¿sí? Pero estamos hablando de, digamos, de otra necesidad de abordar, que quizás vamos a necesitar también algunos de los tratamientos específicos que hablamos, pero digamos, si estamos hablando de un chico con trastorno,
de déficit atencional, hiperactividad, en general no estamos hablando de discapacidad intelectual, estamos hablando de personas que tienen dificultades no teniendo un compromiso intelectual, al contrario, muchas veces tienen un nivel intelectual promedio o superior, ¿sí? Aunque en la escuela se muestren como si fuera todo lo contrario, ¿sí? Bueno, acá les doy un ejemplo, digamos, de cómo se haría un diagnóstico, a dónde tendría que irse. Bueno, esto es INECO, que es una institución que existe acá, que en nuestro país, que como INECO podría haber puesto cualquiera, digamos, pero bueno, ellos explican, digamos, en su página cómo lo realizan, pero bueno, en general siempre hay que hacer, digamos, hablar de, digamos, acercarse a alguien que conozca del tema, ¿sí? Y esto, ¿no? Lo que yo les decía, bueno, se recompilan antecedentes personales, familiares, ¿sí? Se hacen estudios complementarios como para descartar que no sea otra cosa, ¿sí? Y esto, se trabaja con el paciente y con algún familiar que acompañe y que pueda dar, porque a veces las personas no se dan cuenta de lo que les sucede, pero sí el que está al lado le dice, no, pero te acordás que esto te costaba y esto te ponía, ¿no? Después sí se pasa una evaluación cognitiva y de funcionamiento, ¿sí? Perdón, em, no, de funciones ejecutivas, ¿sí? Que son específicas, digamos, donde realmente se ve las dificultades que presentan estas áreas, que son, digamos, como es la atención, ¿sí? La organización, la planificación de tareas, ¿no? O sea, que se puede evaluar que no sea algo que tiene que ver con una cuestión de organización del entorno, ¿sí? Sino que tenga que ver con dificultades personales, ¿sí? Más allá de que el entorno puede ser favorecedor o un obstáculo, ¿sí? Bueno, después una evaluación neuroconductual. Bueno, ellos lo hacen de esta manera, digamos, muchas veces tiene que ver con, digamos, con un especialista psiquiatra que en general, o un neurólogo que realiza como la evaluación propia del área, digamos, y después una entrevista de evolución de diagnóstico de sugerencias que en realidad, cuando se hace el diagnóstico, por eso puse esta, digamos, porque me parece fundamental que cuando uno tenga un diagnóstico, no solo tenga el diagnóstico, sino que tenga, digamos, sugerencias sobre tratamiento, ¿sí? Eh, eh, Evaluación, o sea, una evaluación que le diga, bueno, el diagnóstico que creemos es este, digamos, descartamos que fueran estos otros, ¿sí? Y para este tratamiento, para esta situación especial, recomendamos esto, aquello, lo otro y lo otro. O sea, un diagnóstico es un diagnóstico junto con, digamos, sugerencia de tratamiento, no solo el diagnóstico, porque la persona tiene que irse, digamos, no es fácil recibir este tipo de diagnósticos. Y encima de que uno lo recibe, no tiene alternativa, porque lo único que escucha es lo que tiene, y no le dicen qué hacer a partir de ahí. Entonces, bueno, esto puede tener un asesoramiento, ¿no? De que cuando uno va a hacer una evaluación, digamos, exija que le den como una orientación de qué hacer a partir de eso, ¿sí? Eh, ¿Cuál sería la recomendación? ¿No? Bien. Bueno, em, me parece que que ya estuvimos hablando un poco de esto, ¿no? De las características, ¿sí? Bueno, pero muchas veces lo que hay que hacer hincapié es que, como les decía, aunque no tengan una capacidad, una dificultad a nivel de intelectual, digamos, igual se comportan como si la tuvieran. Muchos repiten, y esto no quiere decir que no lo tengan que hacer, o sea, en muchos casos, tener más tiempo para poder aprender algunas cosas que para otros chicos eh, eh, y menos el tiempo que necesitan, digamos, es recomendable, o sea, como que, bueno, después se evaluará con cada chico qué tiempo necesita para poder, digamos, alcanzar a aprender todo lo que implica. Para muchos chicos el repetir no es un obstáculo, no es un problema, ¿sí? Al contrario, es lo que necesitan para poder tener las bases necesarias para continuar, ¿sí? O eso es por lo menos lo que opino yo. Eh, eh, bueno, otra característica es que, sí, obvio, tienen dificultades para responder, para cumplir con pautas, con límites, tanto en casa como en la escuela. Algunos chicos, por eso vuelvo a hablar de los entornos, ¿no? Algunos chicos en la escuela
porque las características de la escuela, porque se siente quizás porque es la mañana y a la mañana tiene más posibilidades de atención que a la tarde, porque esto, por eso digo, cada caso es particular, cada persona tiene sus características particulares, y no para todos la recomendación es la misma, ¿sí? O por la motivación que le daban sus docentes o lo que sea, en la escuela presenta menos dificultades que en casa, ¿sí? Pero bueno, suelen, digamos, tener como que suelen ser retados o llamarles la atención todo el tiempo, ¿sí? Porque eh, son evidentes las dificultades que presentan, ¿no? La tendencia a actuar antes de pensar, o sea, la impulsividad, ¿sí? Entonces hay más accidentes, incluso en algunas familias, es como que a veces, digamos, tienen tantos accidentes porque se caen por caídas, porque hicieron cosas temerarias en algunos casos, digamos, que cuando van a una guardia, porque se lastimó, porque se golpeó y por lo que sea, a veces llevan el diagnóstico al neurólogo, como diciendo, porque son sospechados de familias golpeadoras, porque es constante, digamos. Entonces, estas cosas a las familias hay que, digamos, desculpabilizarlos, porque en realidad no pueden estar atentos en casos muy groseros, de mucha temeridad, de mucha impulsividad, digamos, hacerlos conscientes de que esto, digamos, necesita que haya una forma de contenerlo que no dependa de la persona, o sea, ni de los padres ni del chico, porque el chico no puede, no es que no quiere, no puede, ¿sí? Entonces, por eso, muchas veces, digamos, se recomienda, aunque sea por un tiempo hasta que se organice o aprenda otros recursos, digamos, el tema de la medicación, ¿sí? Ya vamos a ver la próxima. Bueno, los problemas de conducta, sí, son, digamos, aparecen, son inevitables, digamos. Y en muchos casos también puede haber trastornos depresivos o de ansiedad, sobre todo en niños más grandes que se dan cuenta de sus dificultades y que no pueden como los demás, o frente a situaciones de alto estrés, digamos, tener, digamos, episodios de ataques de ansiedad o ataques de pánico, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, digamos, o estar muy atentos a estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, los signos de alerta, desde muy chiquitos, son difíciles para organizar los horarios de alimentación y de sueño, ¿sí? Es decir, es como que o demandan constantemente o no demandan, ¿sí? Si es que uno no los despierta, si es que uno no los obliga a comer, es como que da lo mismo, ¿sí? Vuelvo a repetir, son signos de alerta. Esto no quiere decir que tengan el trastorno, porque ahora ya veo que se van a fijar en todos los bebés que tienen alrededor, o en todos los nenes chiquitos que tienen alrededor, y decir, uy, puede ser que tengan. Se tienen que dar varias cosas y en forma sostenida. Vuelvo a repetir. Suelen ser muy sensibles, algunos son muy irritables, ¿sí? Estos bebés que son como que imposibles de conformar, o con un humor muy cambiante. Eh, Y algunos presentan dificultades en el control de esfínteres, ¿sí? Porque justamente, digamos, esto puede estar atento a lo interno, digamos, a las, eh, cuando tenés problema de atención y cuando tenés impulsividad e hiperactividad, es muy difícil controlar o entender o poder, sí, controlar. Incluso impulsos internos, digamos, ¿no? Esto de, bueno, cuando me doy cuenta que tener ganas de ir al baño, digamos, y retener, ¿no? Como que esto es complicado, ¿no? Les lleva más tiempo que a otros chicos, ¿sí? Bueno, también es muy difícil entretenerlos, enseguida se aburren, quieren cambiar todo el tiempo eh, esto de que yo les decía que son temerarios, o sea, se suben a cualquier lado, se tiran de cualquier lado, ¿sí? Vuelvo a repetir, siempre digo lo mismo, porque es muy común que cuando uno da características sobre todo en niños, muchas de estas características son propias del desarrollo, ¿sí? Pero bueno, si tienen dudas, consultar
Yo sé que genera ansiedad, pero más dificultades genera el no poder o el no actuar, digamos, a tiempo, ¿sí? Las cosas se agravan si uno las deja pasar, ¿sí? Pero no se les ocurre, o sea, una cosa es uno ver, bueno, digamos, y recomendar en tu casa, y otra cosa es ir a cualquier lugar y decir, me parece que no, este diagnóstico solo lo puede hacer un neurólogo, un pediatra, sí, no cualquiera. O sea, no es fácil de diagnosticar y no lo puede diagnosticar cualquier cosa. Ni siquiera un psicólogo o un psicopedagogo. O sea, puede decir, me parece que. Entonces vamos a ir al médico para que el médico termine de confirmar, ¿sí? Bueno, en el jardín de infantes, ¿sí? Bueno, en el jardín de infantes es, digamos, es esto que yo les decía, bueno, lo que a veces se ve en casa y que en casa puede tener que ver con otras cosas, digamos, si en el jardín también se ven, eh, bueno, es donde se empieza a hablar de derivación o de necesidad de tratamiento específica, ¿no? Los docentes suelen decir que tiene dificultad de adaptación, que no respeta las reglas, que no puede compartir juegos, siempre quiere ganar, se enoja, pega a sus compañeros, hace berrinches y llora por cualquier cosa, comienza a no querer jugar con él, ¿sí? O se aísla en su mundo, ¿sí? O los demás no quieren o él no puede interactuar con los demás. En la vida cotidiana, ¿qué podemos ver? Bueno, son muy inquietos desde el primer momento, desde que comienzan a caminar, están en constante movimiento y parecen inagotables. Eh, cuando, o sea, aunque es esperable que de repente pueda haber momentos de hiperactividad en el desarrollo normal, después, digamos, esto va como organizándose porque uno va incluyendo pautas culturales, lugares en donde hay que hacer las cosas de otra manera y que el chico lo puede interiorizar, bueno, en este caso no, o sea, o le cuesta muchísimo, o las puede sostener por muy poquito tiempo, ¿no? Eh, o sea, y por más de que, bueno, lo intenten, o sea, vos le decís algo y el chico lo intenta, al rato vuelve otra vez porque no lo puede sostener, ¿sí? Por eso muchas veces parecen atropellados, impacientes, no rompen cosas sin querer, y tienen muchas dificultades en lo interpersonal, o sea, con chicos de su edad les cuesta mucho, quizás chicos más grandes pueden ayudarlos a jugar y a participar, pero con chicos de su edad casi no pueden, ¿sí? Y buscan ser siempre el centro de atención. Em, Bueno, lo que hablamos, ¿no? Los maestros notan que hay distracción, que dejan incompletas las tareas, esto de que muchas veces parece que a los papás no los escucha, hay que repetirle varias veces las cosas para que las haga. Eh, Esto también, si lo llevamos a la adolescencia, y bueno, a los adolescentes le pasa lo mismo. ¿Cuántas veces a un adolescente hay que repetirle, bueno, vamos a hacer cosas, o levanta tu ropa, o arregla tu cama? Sí, sí, y es esperable que en la adolescencia esto sea así. Ahora, cuando esto es que nunca lo puede hacer, que nunca ¿sí? Que empezamos a ver que hay problemas también en la escuela, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Por lo menos tenemos que sospechar o pensar en que pueda tener que ver con otra cosa. Esto de perder los útiles, sí que no sepan dónde dejaron sus cosas, ni que puedan organizar lo que hay que llevar al colegio al otro día. eh, pero, ojo, frente a situaciones novedosas o que lo motivan mucho porque son cosas que le gustan mucho, cambia sus posibilidades, ¿sí? O sea, puede más. ¿M? Y todo lo contrario, cuando algo no lo motiva para nada, no, o que no le interesa, no, que, bueno, directamente no puede hacer nada con eso, ¿sí? En la adultez lo que vemos es que prefieren tener muchos problemas interpersonales, o sea, eh, en cuanto a que quizás no son del todo conscientes de las dificultades que presentan, de que quizás esperan que el otro actúe de la misma forma que actuarían ellos,
y en realidad las otras personas tienen otro ritmo, otras necesidades diferentes, entonces esto enoja mucho, digamos, a la persona que presenta este trastorno y no lo sabe, obviamente. Eh, y por eso también se generan inestabilidad laboral y afectiva, porque, bueno, se aburren, como que necesitan rápidamente encontrar como motivación, eh, y no siempre los trabajos permiten esto, digamos, al contrario, muchos de los trabajos en general implican rutina, implican resolver cosas muy similares en forma constante. Y muchas veces, por eso muchas veces también eh, digamos, algo que ayuda también, el saber que tienes este trastorno, es también encontrar el trabajo, digamos, que sea más adecuado, ¿no? Porque muchas veces esto de compartir con otros, de tener que estar atentos a las posibilidades de otros y qué sé yo, es muy complejo, ¿no? Y en otros entornos o con otras actividades que sean diferentes, son muy creativos y pueden lograr mucho más que otros, digamos, ¿no? En la adolescencia, bueno, esto que hablamos, ¿no? La hiperactividad motriz suele disminuir, ¿sí? Pero aumenta la impulsividad y el déficit de atención, ¿no? Que esto se mantiene, ¿sí? Generalmente a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que no, digamos, van incorporando recursos con los cuales van superando esta situación. Entonces, si de por sí la adolescencia es una situación compleja, digamos, en este caso a veces es más complejo todavía y entonces hay que estar como muy atentos, ¿sí? Que hay bajo rendimiento escolar, que hay dificultades, además, o sea, cambia también en la adolescencia, además de estar preocupado por todo lo que pasa en su cuerpo, de su identidad sexual, ¿no? Todo esto, digamos, su crecimiento a nivel general, digamos, que pasan de dejar de ser niños para ser adultos y todo lo que esto implica emocionalmente también, tener en cuenta que em, encontramos un entorno, como es muchas veces, o por lo menos es acá en la secundaria, en donde dejamos de estar como estábamos en la primaria, con uno, dos, tres maestros, digamos, que seguían nuestra forma y que quizás ya nos conocían, que nos daban los mismos recursos, que ya entendían cómo venía hermana, a pasar con estar con 10 profesores, ¿sí? En distintas materias, con distintas formas, y esto es mucho más desorganizante, mucho más difícil de abordar, ¿sí? Entonces, bueno, se le agrega esta dificultad, digamos, que no es, que no es insuperable, ¿eh? Esto se puede generar recursos y posibilidades, pero digamos, implica como apoyo en este sentido, ¿sí? A veces es más el apoyo que se necesita en secundaria que en primaria, porque en primaria los papás, digamos, a veces aprenden formas de ayudar y tenés hay maestros que están más empapados en el tema y que colaboran más y no necesitan ayuda de otro lado, pero secundaria se convierte en una cuestión más compleja, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de trastornos de conducta, de trastornos depresivos o cuadros ansiosos, ¿sí? Y ojo, porque si cualquier adolescente, digamos, está como en una cuestión compleja, porque, bueno, socialmente también, o por lo menos también en nuestro país se hace como una cuestión muy común, esto digamos, de tender al alcohol, a las drogas, ¿sí? Eh, bueno, muchas veces en estos casos, digamos, por cómo se sienten, ¿sí? Esto puede ser un problema al que hay que estar atento especialmente, ¿sí? Para que no sea algo, digamos, eh, em, que genere un problema mayor, ¿sí? Bueno, como les decía antes, o sea, en la escuela, ¿qué podemos ver? Bueno, esto de que no presta atención, siempre se olvida todo lo que tiene que hacer, no puede trabajar solo, deja incompletas las tareas escolares, ¿sí? Generalmente, segundo y tercer año, tercer grado, depende de cómo sea el nombre en cada país, o sea, los 7 y los 8 años, pero bueno, también es diferente en cada país. Bueno, el inicio de la lectoescritura,
todo lo que implica la lectoescritura es complejo, digamos, ¿no? Es complejo el uso del cuaderno, el uso de la carpeta después en cuarto, quinto grado, digamos, cuando la tengan que usar. O sea, el uso del espacio es complejo, pero la lectoescritura y también lo que tiene que ver con las matemáticas también es complejo, porque todo implica un procedimiento, implica organización espacial. Y esto es muy difícil para este tipo de chicos. Lo que yo les decía, muchas veces se comportan como si tuvieran, digamos, un problema cognitivo cuando no lo tienen, ¿sí? A menos, bueno, en general no lo tienen. Si tienen este trastorno no tienen problemas, o sea, no tienen discapacidad intelectual. Pero sí suelen presentar dispraxias, déficit de la influencia verbal y en el desarrollo del lenguaje. Esto también tiene que ver con la impulsividad, tiene que ver con las dificultades de atención, porque bueno, si yo no atiendo al lenguaje del otro, no voy a poder aprender adecuadamente cómo hablar, ¿sí? Eso por un lado. Después por el otro lado, porque el lenguaje es algo, digamos, que se enseña, ¿sí? A través de la cultura, no se enseña de otra manera, ¿sí? Después uno en la escuela, o sea, aprende cosas que tienen que ver con cómo ese lenguaje se lleva a lo escrito, pero, digamos, lo aprendemos de un otro, de una familia, de un hermano, de una mamá, de un papá que nos enseña cómo comunicarnos, ¿no? Eh, y la fluencia verbal tiene que ver también con la posibilidad de uno escuchar, pensar, desarrollar, planificar para poder hablar y hablar adecuadamente. Cuando uno no tiene posibilidad ni de escuchar, ni de poder planificar, ni de poder organizar, no puede tener la fluencia normal ni adecuada, ¿sí? Ni puede relajarse para hacerlo, ¿sí? Cuando uno no está atento a la cosa, construye oraciones y quizás construye oraciones súper pobres porque no está atento a cómo se arman, ni cómo se piensan, ni cómo manejarse, ¿sí? Eh, Muchas veces, digamos, tienen que ir a profesionales relacionados con esto, una fono, ¿sí? No porque tengan problemas de lenguaje, sino porque en realidad lo que necesitan es aprender todo lo que el lenguaje implica extra, o sea, todo lo que tiene que ver de planificación, de organización, ¿sí? Eh, Aprender, digamos, cómo ser funcionales con el lenguaje. Sí, en algunos casos también, por esto que les decía, también hay ciertas letras que son complejas, digamos, de decir, ¿sí? Implican aprender, que uno no es que alguien le dice, esta letra la tenés que decir así, o sea, ¿no? En general no se enseña, ¿sí? Uno lo aprende porque escucha, porque asocia, porque, bueno, ellos tienen justamente dificultad en hacer estas cosas. Entonces es probable que para determinadas letras que son más complicadas, ¿sí? Necesiten rehabilitación, o sea, necesitan alguien que se lo enseñe cómo hacer. Lo mismo pasa con las dispraxias, o sea, no es que tienen dificultades motrices, no es que ¿sí? Sino que a veces todo lo que tiene que ver con el planeamiento motor, ¿sí? Les cuesta muchísimo. ¿Sí? Entonces lo que tiene que ver, por ejemplo, no pueden agarrar adecuadamente un lápiz, ¿no? Lo agarran mal, digamos, no como debería ser, ¿sí? Entonces eso les implica dificultades para sostener el lápiz, se cansan, les dice que les duele la mano, y es real que les duele la mano, porque en realidad lo hacen mal, ¿sí? Aplican más fuerza de lo que tienen que aprender. Entonces, a veces trabajando con una terapista ocupacional y explicándole, haciéndole masajes previamente para que se relajen las manos y entonces ahí, digamos, realizarlo. Bueno, esto es, digamos, estas son las estrategias que muchas veces son necesarias. eh, Poner en juego, bueno, ni hablar para la resolución de problemas, todo lo que tiene que ver de saber dónde está lo significativo del problema que me están presentando, o sea, dónde tengo, bueno, todo esto. Vamos a ver cómo podemos ayudarlos para que lo puedan entender. Bueno, como para reflexionar, ¿no? Quiero darles dos ejemplos de personas súper conocidas, ¿sí? Michael Jordan, obviamente el basquetbolista tan conocido, tan reconocido, a él le habían dicho, ¿sí? Que por tener este trastorno, él no iba a lograr nada en la vida. ¿Mm? Y lo mismo o algo similar le dijeron a Michael Phelps, ¿sí? El nadador, súper medallista, con 10.000, digamos, triunfos, o sea, espectacular en lo que tiene que ser, que también a la mamá le habían dicho que su hijo nunca llegaría a consagrarse, que fracasaría en todo. Es muy interesante si pueden ingresar y encuentran
esta conferencia, esta charla, ¿sí? Que le hicieron en esta revista, pero yo creo que consiguen cualquier entrevista. Michael Becker suele ser como referirse mucho a su condición, a sus dificultades, a cómo la superó. Y esto, ¿no? Me pareció muy interesante esto que diste. Ahora, no era hiperactivo, sigo siendo hiperactivo. Sigo corriendo para todos lados. Algunas cosas no cambian, o sea, ven el grado de conciencia que él tiene de su dificultad y que esta dificultad, al contrario, se le vuelve una fortaleza, porque es lo que le permite ser, digamos, distinto a todos, ¿sí? Yo les voy a compartir también, para seguir con esto de la reflexión, una charla TED, digamos, que da para nosotros un reconocido mago y comediante de nuestro país, ¿sí? Que cuenta justamente de una forma, creo que muy simpática y muy justo con su forma de hablar y habitual, tipo stand-up, digamos, ¿no? Como, y eh, creo que es muy llevadero, pero cuenta justamente cómo él encontró la forma, o sea, teniendo, digamos, este trastorno, qué descubrió él de sí mismo y cómo lo pudo llevar a ser lo creativo que es hoy, digamos, y hacer las cosas que está haciendo hoy. Por eso, siempre encontrar la forma de reconocer lo que me pasa para encontrar, digamos, aquello que pueda ayudarme a seguir desarrollándome de la forma particular o con las posibilidades tomando, digamos, estas características no como obstáculos, sino como posibilidades, ¿sí? Bien, entonces, para terminar, para redondear, digamos, ¿no? Bueno, hoy estuvimos hablando de una definición. Cuando yo hago hincapié en relación a la definición, que no estamos hablando de un trastorno eh, eh, emocional. No estamos hablando de un trastorno que tiene, obviamente, componentes que después hay que tener en cuenta desde la parte, desde lo emocional, ¿sí? Pero no es una cuestión de autoestima solamente, es una cuestión neurobiológica. O sea, está confirmado, desde 1980 que está confirmado esto, ¿sí? No es de ahora, ¿sí? Esto lo digo porque, digamos, por lo menos en nuestro país sigue habiendo pediatras que dicen, bueno, déjalo, ya va a pasarle, o no es necesario hacer un trastorno, prueba con esto, y en realidad las familias se enloquecen porque no es fácil estar con chicos con estas características, ¿sí? Y brindarles lo que necesita, y el tiempo que se pierde, digamos, en cuanto a... em, eh, posibilidades de mejorar la calidad de vida de todos, de la familia, del chico, ¿sí? De la niña, digamos, del adolescente y del adulto. Bueno, estuvimos hablando de diagnóstico. Bueno, el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico real, no un diagnóstico hecho por una persona que lo ve una vez y que con eso es multidisciplinario, ¿sí? Eh, Siempre busquen esto, por lo menos recomienden, digamos, que eh, no sea algo de un médico solo, ¿sí? Sino que se haga como eh, algo más integral, ¿sí? Como para que no se confunda con otro tipo de trastorno o de dificultad. Más que nada para que tenga el tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, los signos de alerta, sí, tenerlos en cuenta, estar atentos, por las dudas consultar, por las dudas comenzar con algunos recursos para que no se enquisten cosas que quizás pueden ser rápidamente superadas, ¿sí? Tener en cuenta que las características, sí, pueden estar presentes todas, pueden estar presentes algunas. En algunos chicos que tienen algunos problemas de atención, digamos, que no son parte del trastorno, sino que no podrían ser diagnosticados como trastorno, pero que bueno, que en realidad presentan ciertas características, quizás los recursos con los cuales vamos a hablar la semana que viene les sirven o pueden mejorar su situación. Y esto, de tener en cuenta que hay muchísimas personas que presentan este trastorno que no implica que hayan tenido que hayan caído en las drogas, como dicen muchos, o que, digamos, que sean alcohólicos y que no puedan. Eso, digamos, es como cualquiera. Hay muchísimas personas que no tienen ningún trastorno y que sin embargo tienen
¿sí? Presentan, digamos, conductas no adecuadas o que les impiden desarrollarse. Y esto no es decir, eh, eh, digamos, las situaciones de vida son diferentes y nadie puede pronosticar cómo va a ser, pero hay que tener en cuenta que hay muchas personas que han logrado, o sea, estos que yo les nombré son gente de, digamos, muy reconocida, pero después hay un montón de gente que, digamos, que hace su vida, que tiene su familia, que ha desarrollado y que nadie sabe que tiene trastorno. No es necesario decirlo a los cuatro vientos, sino saber que se puede tener un desarrollo personal, eh, mm, digamos, adecuado, feliz, digamos. No, este trastorno no implica que no tenga la posibilidad de desarrollo personal con apoyos que no van a ser intensos en algunos momentos o frente a determinadas situaciones y después, pero que muchas veces son recursos que la persona pueda incorporar sola, o sea, que los va aprendiendo y que después lo mantiene sola, no es que necesita quizás alguien, sí quizás tener alguien de referencia con el cual frente a alguna situación pueda, quizás algún terapeuta, eh, ¿no? Que pueda ayudar en determinada forma, pero muchas veces, a veces la familia, el entorno, quien te brinda estos apoyos cuando son necesarios, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya resultado clara la exposición. La semana que viene vamos a estar hablando ya sobre recursos. Les pido que cualquier duda que tengan a partir de esta charla, que la pongan en el grupo de WhatsApp que ya se formó sobre esta materia, perdón, esta clase o este curso para ir pudiendo ayudarlos a entender mejor. Eh, digamos, no tengan en cuenta que una vez que ven la clase, si es cierto que una pregunta, háganla en el grupo, digamos, no importa si pasó tiempo, si hay gente que ya lo vio, si no lo vio, a ustedes les va a servir y a quien después vea digamos, la clase por video, también le va a servir el haber escuchado la respuesta a tu pregunta, ¿sí? Bueno, adiós.